Bien, antes de comenzar con este video, ¿verdad? Vamos a aclarar una situación en términos de que a este ID, bien, le vamos a agregar un txt item circle, bien, de tal manera de tener, se podría decir, aquí también vamos a agregar un item, guión bajo circle. Estamos cambiándole el nombre, ya que, y acá lo mismo, txt item guión bajo circle, bien. Básicamente, ¿por qué le cambiamos el nombre? Para que los tres TextView tengan la misma estructura, txt item algo, ¿bien? Txt item circle, txt item título y txt item subtítulo, ¿bien? Básicamente para que sea más sencillo identificar los nombres, ¿bien? Recuerden que lo que vamos a hacer nosotros a continuación, vamos a crear nuestro propio adaptador, ¿bien? O sea, la idea es que em, actualmente estamos mostrando un list view solamente con el nombre del contacto y la idea es que ahora podamos generar ítems y que cada ítem tenga esta estructura. Bien, entonces la idea es que va a tener un shape, ¿cierto? Va a tener un título y un subtítulo. Bien, entonces la idea es llenar esta estructura con datos de la base de datos que vamos a tener, que en este caso es nuestra lista de contactos. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Ahora vamos a crear nuestro Java Class, ¿bien? Que se va a llamar mi adaptador, ¿bien? ¿Ok? Y esta clase va a ser especial, ya que esta clase debiera heredar de un array adapter. Eso es lo primero, ¿bien? Y tenemos que especificar acá que los elementos que va a contener este ítem van a ser contactos, ¿bien? Ahora, el error es porque principalmente tenemos que crear un constructor, ¿bien? Que se va a llamar mi adaptador y ese constructor deberá recibir dos parámetros. Uno es un contexto, ¿bien? Y segundo es la data que vamos a obtener, la base de datos, ¿bien? En este caso va a ser una lista de contactos que le vamos a llamar list o puede ser contacto list, ¿bien? Ahí. Eso es lo primero. El error es porque tenemos que, como estamos heredando, tenemos que llamar al constructor padre, que en este caso el constructor padre recibe tres parámetros. Bien, esos parámetros son, en este caso, el contexto. El segundo parámetro es, al igual que cuando creamos nuestro adaptador en el main activities, recuerden que le pasábamos tres parámetros, le pasábamos el contexto, le pasábamos un layout y le pasábamos la data. En este caso acá estamos haciendo exactamente lo mismo, la diferencia es que acá le estamos pasando un 0. ¿Se acuerdan que nosotros en el video anterior le pusimos android.r.layout.simpleListItem? Acá le pasamos un 0 porque en realidad el adaptador que vamos a crear va a ser propio, va a ser personalizado, ¿bien? Entonces básicamente le pasamos aquí la data, ¿bien? Y lo que vamos a tener que hacer acá es sobreescribir un método que se llama getView, ¿bien? Entonces este método lo vamos a construir, ¿bien? Esto de acá principalmente lo sacamos y vamos a retornar un convertView, ¿bien? Eso. Este método, bien, para que se entienda, si mi lista tiene 10 contactos, se podría decir que el método getView, que es este que está acá, se va a ejecutar 10 veces de manera automática. Bien, nosotros lo vamos a hacer una vez, una única vez, pero principalmente este método, cada vez que vaya recorriendo la base de datos, va a ir cargando los elementos. Bien. Ahora, ¿qué necesitamos en este caso? Nosotros necesitamos un layout inflater, que le vamos a llamar inflater. Bien. Y por otra parte, ese inflater, bien, vamos a tener que hacer un casting, bien, porque vamos a tener que crearlo, bien, y principalmente la estructura que nosotros vamos a tener que definir acá tiene que ver principalmente con que el contexto que nosotros vamos a definir acá va a tener que utilizar la siguiente línea que la vamos a explicar a continuación. Bien, vamos a poner aquí
context.layout inflater service, ese mismo es, bien. Ahí está. En el fondo lo que estamos haciendo aquí es programando un servicio, bien, que tiene que ver con el layout inflater service. Y básicamente la estructura que estamos armando acá es para poder obtener la capacidad de que nosotros podamos entregar o renderizar un layout propio. Bien, es decir, básicamente con el objeto inflater la idea es que nosotros podamos construir nuestro propio diseño y que ese diseño se vaya renderizando de forma automática, y para eso es necesario acceder a un servicio. Bien, y básicamente esta es la estructura en cómo nosotros podemos acceder a ese servicio. Bien, por lo general este método recibe tres parámetros. Bien, y como se va ejecutando de manera automática, la posición va cambiando. Bien, el convert view va variando y el parent en este caso también va variando. Bien, en este caso lo que tenemos que preguntar primero es que el convert view, si es nulo, que la primera vez que se ejecute este método va a ser nulo. Vuelvo a insistir, cuando se está ejecutando esto es de manera automática, bien, pero si es que se llegase a ejecutar este componente, en el fondo vamos a tener que crear un convert view, bien, va a ser igual a, en este caso hacemos no es necesario hacer el casting, sino que llamamos al método inflater, bien. En este caso es necesario pasarle tres parámetros, bien. En este caso con el método inflater nosotros vamos a poder cargar la información asociada a este convert view. Bien, principalmente qué información le vamos a entregar. Le vamos a entregar lo siguiente. Primero es el recurso r.layout. Le vamos a decir que infle el diseño que nosotros hicimos, ¿verdad? En esta parte de acá. Bien, recuerden que aquí hicimos un diseño. Este diseño se llama item list view. Por lo tanto, en nuestro adaptador, control espacio, ahí está item list view. Bien. El segundo parámetro tiene que ver principalmente con el padre, bien, que por lo general es nulo, bien, y si es nulo, el tercer parámetro va asociado a este componente, le vamos a especificar que es falso, bien. Entonces, principalmente acá, si es que llegase a ser nulo el convert view, bien, que es la vista que nosotros vamos a poder utilizar, y para poder obtener la información asociada a ese layout, bien, creamos esa instancia, bien, y si es válida esa instancia, estamos en condiciones de poder hacer lo siguiente, bien, esto es netamente configuración, pero ¿qué vamos a poder hacer acá? Obtener los controles asociados y posteriormente agregar datos a cada control. Bien, y acá obtener el objeto, el ítem de la lista. Bien, esos son los tres pasos que nosotros debemos realizar a la hora de poder cargar la información, bien, o generar este list view personalizado. La forma en cómo se obtienen los controles lo sabemos. En este caso vamos a necesitar un text view, ¿cierto? Ahí está, que le vamos a llamar al primero txt círculo, bien. Y necesitamos hacer el find view by id, bien. Necesitamos hacer un casting, pero si nos fijamos el find view by id no existe acá porque no estamos en un activity, sino que estamos en un array adapter. Por lo tanto, la forma en cómo nosotros podemos acceder al find view by id es por medio de esta configuración inicial. El convert view, ¿para qué nos sirve en términos generales? Para poder hacer acciones tipo activity, bien, es decir, poder hacer un find view by id. Ahora sí podemos hacerlo y vamos al r.id. Y aquí vamos a definir los elementos. Básicamente por eso le cambiamos el nombre, para que todos tengan la misma similitud. Fíjense que aquí ya tenemos el txt item círculo. Bien, entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Estamos obteniendo todos los controles para nosotros poder manipularlos. Es decir,
Como este método se va a ejecutar de manera automática, cuando recorramos de la lista el primer elemento, obtenemos ese contacto, bien, obtenemos el control que se genera automáticamente y escribimos en ese control la información necesaria. Bien, por lo tanto, como son tres elementos, está el txt título, ¿cierto? Hacemos el casting igual, que sería TextView. Hacemos exactamente lo mismo con el findView by ID, r.id.txt título. Bien, y exactamente lo mismo con el txt subtítulo. Bien, hacemos exactamente el mismo casting. Ahí está. Y con el convertView.findView by ID, r.id. txt subtítulo. Bien, ahí está. Entonces luego, ¿qué tenemos que hacer acá? Contacto, contacto. Bien. Accedemos a un método que se llama getItem, bien, que dentro de la clase, dentro del adaptador, este es un método propio del adaptador, y le pasamos la posición, bien, en la cual estamos actualmente. Bien. Entonces aquí va a depender, si voy en el primer ítem voy a sacar la posición 0, si voy en el segundo ítem voy a sacar la posición 1 y así sucesivamente. Y posteriormente, cuando nosotros obtenemos ese contacto, agregamos los datos de ese contacto a estos elementos que acabamos de obtener. Y para eso es muy sencillo, ya que en el txt círculo vamos a tener que editar el texto. Bien, y ese texto, en el fondo lo que nosotros vamos a tener que hacer acá es un string.valueOf. Vamos a tener que transformar lo siguiente: el contacto.getNombre, bien, .charadd, porque vamos a sacar la primera letra. Recuerden que queremos mostrar en ese círculo solamente la primera letra y de esa manera nosotros la sacamos. El método charadd, recuerden que devuelve un char. Bien, entonces lo que estamos haciendo acá es transformarlo a string, la primera letra. Bien, ahora, una vez que tenemos eso, por a veces motivos, la idea es que siempre esa letra quede en mayúscula. Bien, entonces le aplicamos un to uppercase. Bien. El siguiente es más sencillo, ya que el título, la idea es que editemos el texto de ese campo y la idea es que ahí saquemos solamente el nombre del contacto. Bien. Y el subtítulo, la idea es que definamos en ese texto principalmente el contacto punto el mail. Bien, de esa manera. Y ahí ya tendríamos nuestro método getView, y básicamente esa sería la estructura. Bien, si quisiéramos trabajar a futuro con imágenes, la estructura sería exactamente la misma. Bien, lo que manda en realidad es el diseño del item list view. Bien, entonces la idea es poder determinar cómo poder trabajar ese concepto. Bien, ahora, una vez que se tiene el adaptador en el main activity, tendríamos que hacer lo siguiente. El main activity está llamando a un método que se llama cargarListView. Y el cargarListView, que lo tenemos aquí abajito, ¿cierto? Está agregando un adaptador, y ese adaptador que nosotros estamos creando es el por defecto. Fíjense que aquí está el layout por defecto que nos crea Android. Como ahora esto nosotros no lo necesitamos, bien, lo vamos a comentar, porque ahora la forma en cómo vamos a cargar el ListView va a ser de la siguiente manera: listView.setAdapter new mi adaptador, y ese mi adaptador le tenemos que pasar el contexto y solamente la lista, que se llama en este caso CRUD.contactoList. Bien, y de esa forma nosotros podemos cargar la lista con nuestro propio adaptador y nuestro diseño de interfaz por ítem. Lo vamos a ejecutar, bien, para ver si es que tenemos algún problema en relación a la ejecución y para que veamos en el fondo el diseño, si es que hay que agregar más propiedades o si queda muy junto. Ahí tendríamos que analizar y ver en detalle cuáles van a ser las acciones a llevar, ¿cierto? Dependiendo de el proceso que nosotros queramos observar y obtener, obviamente. Bien.
Para eso también es necesario guiarse por los patrones de diseño de Android, ¿cierto? En términos de las distancias entre los componentes, eh, los márgenes, ¿bien? Eh, eso, ¿bien? Entonces vamos a esperar que se ejecute mientras ahí está trabajando. Mientras tanto voy a abrir acá. Bien. Entonces, como podemos ver acá, están los contactos, bien. Pero hay un detalle, ¿cierto? Que podemos observar que están como muy juntos cada ítem. Entonces eso también lo podríamos mejorar. Y nos aparece el detalle del título, el subtítulo que nosotros quisimos mostrar. Y dentro del círculo, ¿verdad? Nos aparece, en este caso, las iniciales del contacto. Para poder hacer la separación, principalmente tendríamos que acá, en el Relative Layout, tendríamos que aquí agregar un padding de unos, podría ser 8 dp, bien, para volverlo a ejecutar, o 16 dp sería mejor. Vamos a ver si es que ahí, como si se pueden dar cuenta, la información está un poco más separada y está un poco más uniforme en relación a los conceptos. Si bien cambiamos la interfaz, bien, al pinchar en una, la funcionalidad sigue siendo la misma, bien. O sea, podemos sacar los elementos, si lo mantengo presionado se ejecuta el otro evento, bien. Entonces, principalmente esos son los pasos a seguir si nosotros quisiéramos, en este caso, crear un list view un poco más personalizado con algunas opciones si quisiéramos 3 elementos, un título, un subtítulo y una descripción, como lo hace Gmail, ¿cierto? También lo podríamos hacer y es muy sencilla la forma en cómo se puede trabajar eso. Bien. Entonces dejamos hasta acá este video y la idea es que puedan ustedes aplicar ya sea imágenes u otro tipo de componentes asociados al ListView. Bien.